Eh, un reflujo gastroesofágico. ¿Qué más tendríamos en pulmón? Ay, no estoy entendiendo. Tendríamos una neumonitis por el contenido químico. Entonces, ¿de qué te sirve saber que un paciente en la parte posterior del lóbulo superior o en los lóbulos superiores, en los segmentos superiores del lóbulo inferior puede tener una neumonía por aspiración? Porque obviamente si tú piensas que tu paciente tiene una neumonía adquirida en la comunidad y no es estacional, lo vas a tratar de primera entrada con una quinolona de amplio espectro o una cefalosporina con un macrolide. Pero si tú consideras, obviamente estamos hablando que el estreptococo radiológicamente va a tener una neumonía lobar superior, pero si tenemos una neumonía que decimos, ah, canijo, está muy al centro, está muy como que localizado en los segmentos superiores de lóbulos inferiores, entonces nosotros ahí ya vamos pensando que ese paciente es por aspiración y si le damos un macrólido con una cefalosporina no serviría de nada. Tendremos que agregarle forzosamente clindamicina o metronidazol precisamente por el proceso químico. De eso le sirve saber que es una neumonía contra una neumonitis y las presentaciones, más que nada si es por aspiración, no se adquiere en la comunidad. Ahora, algo que dijeron, no toda neumonía adquirida en hospitales es pseudomonas. Digo, eso sería entonces todos los hospitales tendrán un problema muy serio de salud. Prácticamente las neumonías adquiridas en hospital, ahí ya dependerá de la flora que tenga el hospital. Cada hospital debe tener cultivos de ciertas áreas y dependiendo de esos cultivos podemos saber habitualmente qué tipo de microorganismos tiene el hospital. Y algo muy importante, si tu paciente tiene un foco, digamos, abdominal, séptico, resulta ser que tiene un E. coli, pues no vas a pensar que si hace una neumonía, esa neumonía va a ser por pseudomonas. Obviamente tu lógica tiene que ser que muy probablemente tiene una neumonía generada por E. coli. Ya dependerá también de las condiciones en el hospital, si es un paciente que no está intubado, si es un paciente que está con ventilador, ahí sí, si está en ventilador, sí te la creo, casi todos van a ser pseudomonas. Pero si no está en ventilador, desgraciadamente el espectro de bichos dependerá mucho de la flora de cada hospital. ¿Sí? Bueno, con lo demás síguele. Bueno, y nos quedamos en el libro que íbamos a hablar de los pulmones también. Bueno, dice que los pulmones tenían una forma semicónica, perdón. Bueno, en el pulmón derecho decía que va a presentar de la cara externa 2 surcos profundos o fisuras, y lo van a dividir en 3 lóbulos, que va a ser el superior, el medio y el inferior. Y el izquierdo va a presentar solo una fisura dividiendo solamente el pulmón en 2 lóbulos, el superior y el inferior. Bueno, también hablaba de los vértices, que van a ser, que se extienden de 2 a 4 centímetros por encima del borde de la clavícula, y por detrás, que va pues hacer bueno, por detrás va a llevar hasta el nivel de la apófisis espinosa de C7, y el vértice derecho, que va a ser más próximo a la tráquea, y que pues también teníamos bordes, que comprendía un borde anterior, uno posterior
y uno inferior. El anterior es es la parte de la articulación esternoclavicular y va a llevar un trayecto hasta encontrarse con el ángulo de Lewis. ¿Sí? Y luego, Y pues también teníamos que en el lado izquierdo del borde anterior va a estar a la altura de la cuarto y quinto espacios intercostales y va a tener una cisura llamada incisura cardíaca, que esta va a tener relación hacia el área desnuda del corazón. Bueno, y la parte posterior va a pasar por el canal costovertebral desde T1 hasta T12 y pues también comentaba que la parte inferior empezaba desde la extremidad interna del sexto cartílago y pues de aquí se iba a ir hasta abajo hasta el sexto espacio a nivel del sexto cartílago y se iba a ir hasta abajo y pues iba a cruzar también el sexto espacio a nivel de la línea mamilar, el séptimo sobre la línea axilar y la novena costilla en la axilar posterior y la décima sobre la línea escapular. ok, Y pues la base de este pulmón se va a encontrar elevada porque pues está la presencia del hígado y esto lo va a empujar hacia arriba. Y luego tenemos las cisuras, que esta va a tener pues un lado izquierdo y un lado derecho. Y la cisura, la primera cisura, perdón. nada, yo no dije nada. Ay, perdón, es que escuché. Bueno, va a estar a la altura de la apófisis espinosa de T3 y se va a ir hacia abajo y va a cruzar la línea mamilar, la línea axilar, perdón, a la altura de la quinta costilla, ni mal no recuerdo, la quinta costilla, y va a terminar en la línea medio clavicular a nivel de la sexta costilla. Y luego tenemos los lóbulos, que pues ya como dijimos van a ser 3 del lado derecho, el superior, medio y inferior. Y pues bueno, en la cara posterior del lóbulo superior, la porción queda creo, encima de la tercera costilla y a nivel de la espina de la escápula. Y la cara posterior del lóbulo inferior va a quedar por debajo de la costilla. Bueno, y en la anterior, el lóbulo superior, bueno, no, eso no. A ver, ¿qué? No, es que ya me confundí. ¿Ya qué? Ya me confundí, es que me puse nerviosa. ¿Por qué? Perdón. Sí. No sé, es que ya se me olvidó todo. ¿Ya qué? Ya se me olvidó, pero Ok. estoy nerviosa. Bueno, lo que recuerdo
también es que había una región iliar. Bueno, el ilio, así se le llama la parte del pulmón en donde se encuentran las arterias, venas y pues otras cosas. Va a estar situado en la parte posterior y cara en la parte posterior y cara en la medial del tórax. O sea, va a ir a dirigir hacia adentro, hacia el medio. Y también tenía pleuras. Bueno, decía que esto hacía que se constituyeran unos espacios pleurales complementarios que también venían en los dibujos que nos puso a hacer. Y luego ya se pasaba al otro tema. Bueno, vamos a ver una parte importante que son las referencias anatómicas para encontrar estructuras. Obviamente se supone que se hizo un dibujito con la finalidad de que se tenga un poquito más grabado eso, pero hay estructuras anatómicas que hemos hablado en el tórax que nos pueden orientar hacia ciertas estructuras. Entonces, por ejemplo, Nayeli, el ángulo de Luis, ¿qué estructuras nos va a señalar? De hecho, lo pone en el libro. Sí, la tráquea, Lo la pone como, bifurcación de la tráquea. ok, entonces, el ángulo de Luis nos va a señalar La la bifurcación de la bifurcación tráquea. traqueal. ¿Qué Sí. más? Punto más elevado del callado aórtico. ¿Qué más? ¿Qué más nos va a servir como referencia el ángulo de Luis? ¿Dónde estaba la segunda costilla? Donde está el segundo cartílago costal Sí, y por lo tanto nos sirve para orientar a la segunda costilla. Entonces, de esa manera, poder contar más fácilmente las demás costillas. ¿Qué más? Donde se ponían en contacto ambas pleuras. Sí, es donde está el vértice pulmonar y donde está la unión anterior de las pleuras. Luego, la siguiente estructura es la clavícula. La clavícula que nos va a servir como punto de referencia. La clavícula nosotros la vamos a dividir principalmente en tercios. Eso quiere decir que vamos a tener un tercio medial, vamos a tener un tercio medio, vamos a tener un tercio distal. ¿Para qué nos serviría conocer o qué estructuras están más en relación con el tercio medial, qué estructuras más con el tercio medio y qué estructuras más con el tercio distal? Con el tercio medio, ¿qué? Medial. No pudiera ser el borde, el vértice del pulmón. El plexo braquial. Creo que también está en contacto con los vasos axilares, ¿no? Tercio medio. Ok, prácticamente. Pues, dijo nada más de ese, ¿verdad? Creo que el externo, creo que no tiene mucha relación, nada más. Algo así decía del hombro. No escuché nada. ¿Ya me escucha? Ya. Le decía que en el externo, ya le comenté el tercio medio, el externo comentaba que pues no tenía tanta relación solo con la articulación del hombro. El que sí me acuerdo que también tenía era el interno, que ese tiene una relación con el vértice pulmonar, que tiene contacto con la pleura. El tercio interno es el que tiene contacto con la pleura. Así decía el libro. ¿Y el tercio medio con qué, perdón? Que no te escuché.
El tercio medio, el que había comentado, tiene relación con el plexo braquial, bueno, ese lo comentó una compañera, y con los vasos axilares. Entonces ya habíamos hablado del foramen, ¿no? Para poder abordar por ahí los accesos subclávicos. Luego, en el caso de la escápula, que sería otro punto de referencia, ¿cómo podríamos nosotros utilizarle de referencia? ¿A qué corresponde la escápula anatómicamente? El vértice El pulmón. del pulmón. ¿Qué parte de la escápula? mm, ¿El ángulo superior? Pero el ángulo superior entonces corresponde al vértice pulmonar. No. No corresponde a la segunda costilla. Yo qué creo que- ¿A qué parte vendría a corresponder? Entonces, El vértice. ¿No sería en la fosa? sí corresponde a la segunda costilla y al segundo apófice espinoso, y por lo tanto eso quiere decir que corresponde al vértice del lóbulo superior. En la columna vertebral se supone que nosotros podemos dividir principalmente las vértebras. Recordamos que ya habíamos dicho que existe una vértebra prominente, que nosotros a partir de esa vértebra prominente podríamos empezar a contar las vértebras torácicas. Y también técnicamente existe una forma en la que nosotros podamos utilizar los apófisis espinosos para que nosotros sepamos si nos encontramos en el lóbulo superior, en qué posición de los bronquios nos encontremos, si ya estamos en el lóbulo inferior o si estamos en las bases pulmonares. Para fines prácticos, ¿qué les va a servir más para orientar estructuras anatómicas? Si ustedes se encuentran a nivel de la espina de la escápula, vamos a pensar que estamos agarrando los vértices de los lóbulos superiores. Si estamos nosotros en las regiones interescapulares, pero sin llegar a la base de la escápula, nosotros vamos a pensar que estamos en el vértice del lóbulo inferior y que estamos empezando con la base anterior pulmonar. Y si nosotros estamos en la región subescapular, ahí prácticamente estaremos en la rama pulmonar. ¿Sí? Viene ahí un cuadrillo, pero más o menos esa es una manera un poquito más resumida, sin tanto rollo. Bueno, luego ya lo que sigue, según yo, es inspección específica del tórax, es decir, ver la forma que tiene el tórax, ver principalmente si encontramos anormalidades en la piel, si encontramos anormalidades en el vello, cosas de ese estilo, que esa sería la inspección de manera estática. La inspección de manera estática lo vamos a leer, pero realmente pues es una cuestión hasta cierto punto, ciertos parámetros objetivos y otros parámetros pueden ser ligeramente subjetivos. Digo, dependerá mucho de cada explorador, ¿no? Entonces, ¿a qué sí nos vamos a meter mucho? El siguiente apartado, que será la inspección dinámica de la pared del tórax. Vamos a ver específicamente qué es la respiración normal. Vamos a ver los tipos de respiración. En el libro vienen
bastantillos tipos, que no sé si en algún momento los habían visto. La verdad, yo de algunos ni me acordaba, no sé por qué lo leí. Y ya que empecemos a ver esos tipos, entonces vamos a empezar a ver precisamente cómo vamos a abordar la exploración en cuanto a la parte dinámica. La idea es, mañana tengo entendido que si es festivo, el jueves veríamos esta cuestión de exploración dinámica. El viernes empezaríamos ya con palpación. Y el lunes va a haber examen. Los exámenes, digo, apenas pues va a ser este examen muy rápido. ¿Por qué? Porque empecé a dar las clases, creo que ya llevaban como 2 semanas viendo clases. Entonces, obviamente, el examen va a venir hasta lo que se vea el jueves. Los exámenes, generalmente conmigo, son exámenes de carácter acumulativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hasta el lunes les voy a preguntar lo que vimos en la semana. En el siguiente parcial, les puedo preguntar lo que se preguntó desde el primer día de clases hasta que llegue la fecha que yo les diga, bueno, va a venir hasta esto. Y en el tercer parcial, desde nueva cuenta puede ser desde el primer día de clases hasta la fecha que yo les diga. Tiene finalidad específica que si ustedes estudian todos los días, prácticamente no tendrían por qué estresarse por el examen final. Prácticamente se la pasarían estudiando y en general no habría tanto problema por un examen final para que no se estresaran por otras materias. El otro punto es el examen, ¿cómo es? Bueno, me están pidiendo que a fuerza sea en la plataforma el examen. Voy a ver, porque generalmente lo que nosotros hacíamos con el examen es que era un examen en el cual se proyectan 5 preguntas. Esas 5 preguntas contienen una cantidad de texto, aproximadamente es un párrafo, son preguntas clínicas, son de opción múltiple para leer el estado. La finalidad de que el examen sea así es que cuando ustedes presenten un examen de residencia, todas las preguntas van a ser clínicas, todas las preguntas van a tener un tiempo limitado y ustedes tienen que tener la capacidad de identificar rápidamente en el texto qué es lo que se está buscando, cuál es la opción, digamos, más viable. Obviamente los exámenes, muchas de las preguntas que les voy a poner, algunas literal son sacadas de exámenes de residencia, de alguna manera para que ya se vayan preparando para el tipo. Tienen que entender que el examen de residencia consta de 3 tipos de preguntas. Unas preguntas sencillas, que son de respuesta rápida, unas preguntas complejas, que el enunciado con la respuesta tiene sentido, y unas preguntas en las cuales no entendemos qué era lo que quería decir el que preguntó. Ese tipo de preguntas trato de no ponérselas, pero en algunos exámenes sí se pondrán de ese tipo de preguntas para que vayan viendo la redacción. En general el examen corre el tiempo es dado por un video o es dado por una diapositiva, etcétera. Yo no controlo el tiempo, automáticamente se cambia la pregunta. El que contestó, contestó, el que no, no. Si son 5 preguntas, obviamente, sobre esas calificaciones se basa, sobre ese número de preguntas. Si son 10, será sobre ese número y prácticamente ya sabemos cuánto va a durar el examen. Si son 5 preguntas, nada más van a ser 5 minutos. Si son 10, nada más 10 minutos. Posteriormente, en algunos exámenes vamos a ver cómo se va moviendo esta situación. Pero siempre va una parte que será un examen práctico. El examen que se les pone en general es escrito, pero van a tener una parte que será un examen, por así decirlo, oral, en el cual es obviamente por la materia en la que estamos, se les pedirá en general que exploren algo.
Ahí se evaluará si realmente pusieron atención, si realmente tienen idea. Procuraremos ver cómo haremos este examen por las personas que no se encuentran en la ciudad, dependiendo cómo se vaya viendo esto. Pero de alguna manera se tratará que sea con pacientes reales. Obviamente pacientes, entre comillas, sanos, ¿no? Entiéndase, pacientes que no tienen COVID. Otro punto a considerar, les encargo, por favor, que estudien. A estas alturas tienen que entender algo. En primera, las personas que me contestan sin una cuestión lógica, sinceramente me molesta mucho. ¿Por qué? Porque el derecho a réplica se gana. Y ustedes no tienen ningún derecho a réplica. Entonces, si yo les estoy diciendo algo, no estoy pidiendo o no me interesa su contestación, a menos que yo la pida. Lo digo precisamente por ahorita que empezamos con la participación. Yo no estoy preguntando, simplemente estoy diciendo. Entonces, el derecho a réplica se gana. Otra cosa, si no estudian, definitivamente esta materia no va a funcionar. De por sí es bastante complicado que veamos una materia de exploración física a distancia, porque obviamente en esta materia lo que importa es que ustedes aprendan a explorar. Entonces, si no estudian, pues menos se va a poder. Segundo, sí vamos a estar batallando un poquito porque definitivamente si no podemos hacer que vengan más de 2 a 3 personas, algunos de ustedes en algún momento van a adquirir algunas habilidades, entre comillas, en relación a otros, o sea, que les va a tocar explorar algo que a lo mejor a otros no les va a tocar. Entonces ya estuve viendo la posibilidad en la dirección de que me permitan reunir a la mitad del grupo. Me están diciendo que esa es una posibilidad muy factible. Si se pudiera reunir a la mitad del grupo, es decir, en 2 ocasiones, reunir mitad y mitad, creo que sería algo muy bueno, porque entonces no batallaríamos tanto para que podamos ver exploración al 100%. Y la otra parte es, en este primer examen, necesito que lean muy bien las preguntas. El tipo de preguntas que se pone es una pregunta en la cual, si ustedes no leen todo el enunciado completo, muy probablemente puedan fallar en la mayoría de las preguntas. En general estamos hablando que el año pasado puse puras preguntas de exámenes de residencia del área de medicina interna y nefro y ningún alumno pasó ningún examen. Eso debería de estresarlos porque ese es el examen que van a presentar cuando acaben la carrera. Y su meta principal ahorita no debe de ser terminar la carrera. Porque desgraciadamente, se los voy a decir de la manera más tierna que pueda, pero desgraciadamente están en una escuela en la cual no van a correr a nadie. Entonces, el hecho de que acaben una carrera no quiere decir que ya, o sea, que ya están listos para lo que viene. Su meta principal debe ser pasar un examen de residencia. Esa tiene que ser su meta para que todos sean especialistas. Quedarse como médico general en este tiempo no es algo viable, no porque no sea digno, simplemente porque perder tanto tiempo para tener un conocimiento tan vano, la verdad es que no, o sea, no costea. Entonces, tienen que prepararse muy bien para el examen de residencia. Van a ver con las primeras preguntas y van a calarse cómo están ustedes ahorita. Dependiendo de ahí, más o menos ustedes podrán estar tranquilos o cuando menos ya verán qué tanto vale la pena que se empiecen a estresar, ¿no?
Cuando menos ahorita ya se estrenan en el sexto semestre. No sé, no sería su estrés a partir del 10º semestre, ¿no? Entonces, vamos a ver estos temas así. Mañana es festivo, jueves lo que dijimos. Y el examen vendría hasta lo que se vea el jueves. Hasta el último tema que tomemos el jueves, eso va a venir el examen. Si tienen duda de qué tipo de pregunta es, imagínense que yo les voy a poner un caso en el que estábamos observando un paciente que acude por tener un dolor tipo cólico en tal región. Usted, al observar a su paciente y al ver cierta situación, está explorando tal cosa. O, por ejemplo, anatómicamente, si usted involucra al paciente y checa en el ángulo de luz y se desplaza 2 centímetros por debajo y pone su estetoscopio, estaría escuchando que son situaciones de ese estilo. Todo lo que les voy a poner son cosas que hemos visto, pero prácticamente van a ser enfocadas así. Entonces, vemos eso. Ya la siguiente semana, después del examen, vamos a hacer, les voy a mandar un artículo que está muy corto, en el cual viene específicamente ya, vamos a tratar de englobar o hacer más corta la exploración de tórax. Porque ya todo lo que viene en el libro, sí, viene muy padre, pero viene demasiado largo. Prácticamente acá quería que vieran puntos de inspección, puntos anatómicos. Ya lo de exploración lo tenemos que hacer un poquito más dinámico. Esto va a ser que veamos ya lo que les dije, vamos a platicar, poner una parte de palpación, poner una parte de auscultación, una parte de percusión, para que empecemos a englobar síndromes pleuropulmonares. Para esa situación, sí va a ser, entre comillas, importante que las personas que me vayan a acompañar en esos días, cuando les diga, me van a tener que acompañar a hospital. Entonces, ahí sí va a ser específicamente que veamos, pues ya ciertas medidas, ciertos cuidados. Vamos a tratar de escoger pacientes, obviamente con pruebas negativas, con todo eso, pero para que pues sirva de alguna manera que escuchen cuestiones patológicas a cuestiones fisiológicas, ¿no? Pero más o menos ese sería así como que el plan en general. Ha estado relativamente canijo ver lo de las clases, pero ya voy a salir de vacaciones, entonces yo creo que ya no va a haber tanto problema con los horarios, cuando menos. Y más si me permiten de alguna manera tratar de reunirlos un poquito más, yo creo que va a estar mejor para ustedes. Pero sí necesito que estudien, necesito porfa. Digo, todos sabemos que Zoom tiene una opción para ver los participantes, saber que están en línea. Yo sé que el que esté en línea, digo, puede haber alguien que se conecte y realmente tenga la cámara apagada, quién sabe dónde chingados esté. Pero bueno, ¿no? O sea, a final de cuentas los únicos que terminan engañándose no son ustedes, y lo que buscamos es que no les pase lo que les pasa a muchos médicos, que desgraciadamente yo tengo compañeros que no se lograron porque cuando llegaron al internado, desgraciadamente les impactó mucho darse cuenta que eran unos pendejos, que no tenían la capacidad de ayudar a una persona. Entonces, a lo mejor habrá algunos balines en ustedes, digo, siempre los hay, pero pues a los que sí les importe, digo, espere que vayan encaminados en ese camino. ¿Sale? Nos vemos hasta el jueves. Nos vemos. El jueves, doctor.